Todos hemos escuchado que el marketing de boca en boca es una de las maneras más eficientes de dar a conocer un producto o una marca. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que compartamos esa información? En este video de Marketing Influence exploraremos los 6 factores influyentes en el boca en boca, basándonos en las investigaciones que se cubren en el libro de Contagious. El primero de los elementos es Social Currency. Esto es el valor por asociación que le agrega a nuestra persona la información que compartimos. En pocas palabras, ¿qué también nos proyecta dicha información hacia nuestra audiencia? Siempre que cuentas un chiste o una anécdota graciosa, lo haces porque de cierto modo te muestra como alguien gracioso o agradable. Nunca vas a llegar con un extraño y le vas a contar una historia aburrida o sin chiste porque te va a hacer ver como una persona aburrida o sin chiste. Si vas a comentar algún dato o algo que te parece fascinante, se te asociará el valor de dicho dato y además te hace ver como una persona que está al día en dichos temas. Cuando la mayoría de las personas reciben un secreto, lo más probable es que lo compartan en la primera oportunidad con una persona de confianza. Y esto es porque se trata de información exclusiva, información que te hace ver especial. Existen distintos incentivos para social currency. El primero puede ser hacer sentir a las personas como parte de un grupo exclusivo, como insiders. O también puede ser algo interesante o sorprendente de la información. El segundo elemento para el boca en boca son los gatillos o triggers. Estos son elementos que forman parte de la narrativa cotidiana o de una conversación. Dichos elementos disparan una asociación con lo que se busca viralizar. Un sencillo pero irritante ejemplo es la canción de Friday de Rebecca Black. Esta canción ha sido nominada por muchos como la peor canción de la historia. Sin embargo, tiene tantas vistas que me tomó 2 intentos pronunciar el número. Y el gatillo de esta majestuosa obra de arte es precisamente Friday. Si miramos de cerca las métricas del video, podemos observar que precisamente los viernes hay un pico en las reproducciones. O un ejemplo de un meme puede ser el de Shrek de Gracias a Dios es viernes, que comparte tu amigo el graciosito precisamente todos los viernes. Otro ejemplo de cómo podemos usar los gatillos para disparar un comportamiento deseado lo podemos ver en la campaña Kit Kat and Coffee, en donde la empresa vinculó su producto con algo que ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas, el café, utilizando esta rutina para apalancar el consumo del producto. Este punto se basa en la teoría de que el entorno influye en los pensamientos que se te vienen a la mente en determinada situación. En Estados Unidos hizo un experimento en un campus, en donde se expuso a distintos grupos de estudiantes a un eslogan por separado. Ambos slogans buscaban mejorar los hábitos alimenticios. El primer eslogan era melódico y sencillo de recordar. La mayoría de los estudiantes dijeron que les agradaba, mientras que el segundo era a propósito más largo. Incluso los estudiantes dijeron que no les agradaba del todo y que sonaba demasiado cliché. Pero el punto clave que lo diferenciaba del primero era que incluía un gatillo. En el eslogan se incluía la bandeja de la cafetería. Dicha bandeja les recordaba el eslogan en el momento preciso y por ende resultó ser más efectivo. El tercer elemento es la emoción. Los humanos somos animales sociales, por lo tanto es completamente lógico observar que muchos de nuestros comportamientos son impulsados por sentimientos y emociones. Podemos intentar categorizar estas emociones en 2 segmentos, activos y pasivos. Por ejemplo, una emoción pasiva es la tristeza. Te sientes decaído, no tienes ganas de nada, quieres estar tirado, dormido todo el día. Y una emoción activa puede ser la felicidad o el enojo. Las emociones activas orillan a las personas a actuar según la emoción. Todos tenemos esa persona en Facebook que cuando ve una publicación que no es de su agrado, escribe una explicación suprema de por qué no está de acuerdo y por qué todos deberían de pensar igual. El problema de esto es que lógicamente no queremos que nuestro contenido sea asociado con la ira. Por lo general se busca dejar un buen sabor de boca en las personas a las que llegamos. Y aquí es en donde entra la emoción clave de este segmento. Awe. Esta palabra no tiene una traducción directa al español, pero seguramente la has sentido. Cada vez que algo te sorprende, cuando ves las estrellas en un cielo despejado, cuando admiras una obra de arte, cuando verdaderamente te sientes maravillado y sorprendido por algo, ese cosquilleo en la espalda, eso es awe. El cuarto elemento es el público, lo que los demás hacen o qué decisiones toman. Este punto es extremadamente extenso y muy complejo, pero podemos observar algunas decisiones que se han tomado teniendo este punto en cuenta. Una observación muy interesante es el uso de las cajas de risa, un invento revolucionario para su época. Inventado en el auge del teatro, fue completamente revolucionario para su época. Esta máquina tenía la capacidad de simular diferentes tipos de reacciones del público, como risas, aplausos o abucheos. Esta máquina se utilizó por muchos para endulzar sus obras, porque resulta que las reacciones que simula son contagiosas, y no porque la máquina sea especial,
sino que subconscientemente nuestro cerebro lo interpreta como algo más gracioso de lo que es. A fin de cuentas, los demás están riendo también. O sea que subconscientemente nuestro cerebro no sabe distinguir entre las risas reales y las risas producidas por esta máquina. Claro que el invento se mudó a los programas de radio y televisión, pero en la actualidad es visto como un recurso un tanto cliché, pero fue utilizado con éxito en muchos de los programas favoritos de la televisión. Para el siguiente ejemplo vamos a analizar algunas de las decisiones tomadas por Apple teniendo en cuenta este elemento. El iPod no fue el primer reproductor de música de la historia, pero sí fue el primero en utilizar un cable blanco para sus audífonos. En aquel entonces la mayoría de los audífonos eran de cable negro. Lógicamente, al usar el reproductor por lo general, este está guardado en una mochila o en la bolsa del pantalón, por lo que era difícil para alguien interpretar qué reproductor estaban usando los demás. Tener unos audífonos que destacaran era la manera perfecta de hacer saber a los demás que tu reproductor era un iPod. Por lo tanto, entregaba más fácil el mensaje de que era un producto aceptado por el entorno del consumidor. Otra decisión importante que se tomó teniendo en cuenta este elemento fue la posición del logo en la PowerBook G4. Jobs tenía la idea de utilizar el logo como brújula, de manera que al estar cerrada, el logo indicaría la manera correcta de abrir la PowerBook. El problema de esto es que una vez abierta, el logo quedaría de cabeza para todos los demás, haciendo una exposición errónea del logo. Así que Jobs prefirió que el logo estuviera de cabeza para el usuario de la PowerBook, pero con la orientación correcta para el entorno de la PowerBook. Este otro ejemplo me parece una de las cosas más fascinantes. Imagínate que uno de tus riñones falla y necesitas un trasplante, así que te postulas y se te apunta en la lista de espera. Existen miles de personas en esa lista de espera y por desgracia no hay suficientes riñones para todos. La lista funciona con el principio de quien llega primero es el que tiene la prioridad y los riñones se les ofrecen a las personas que encabezan la lista, que son, lógicamente, los que llevan más tiempo esperando. Imagina que entraste hace apenas unos meses y estás a finales de dicha lista y por fin se te dice que hay un riñón disponible para el trasplante. Lo aceptarías, ¿verdad? Pues sorprendentemente el 97% de las ofertas son rechazadas. Supongamos que eres el número 100 en la lista y te llega el comunicado de que hay un riñón disponible para el trasplante, lo que quiere decir que ese riñón fue ofrecido a 99 personas antes y todas ellas lo rechazaron. Se hace un prejuicio erróneo de que el riñón no es bueno por alguna razón, basándose en que los demás lo rechazaron, y se pierde una oportunidad que se debió haber aprovechado. A pesar de que no pueden comunicarse unas con otras, las personas toman decisiones basándose en las acciones de los demás. Esto también lo podemos ver en los restaurantes. Muchas veces asumimos que un restaurante no es bueno simplemente porque está vacío. El quinto elemento es el valor práctico. El valor práctico es básicamente lo opuesto a social currency. En el valor práctico queremos ayudar, compartimos algo que sea de utilidad para la otra persona. Ya sea un tip financiero, una promoción, un dato que sea de utilidad, es información que de cierta manera mejora la vida de quien recibe el mensaje y es por esto que es compartida. Pero sobre todo, este tipo de información une a las personas. Si por ejemplo tienes un amigo que le gusta cocinar, compartir una buena receta que encontraste de cierta manera los hace más unidos, porque indirectamente demuestras que está presente en tu mente y que comparten un interés por la cocina. Creo que esto es algo que muchas empresas ya implementan. Generan contenido de valor para sus clientes potenciales, lo que la hace estar más conectados a ellos, genera confianza y demuestra la expertise de la empresa en ese ámbito. Pero también es importante la manera que esa información es entregada. Estoy seguro que existen miles de estudios científicos con datos que pudieran mejorar nuestro día a día de manera significativa, pero nadie los está compartiendo porque es información muy difícil de digerir. Es decir, pocas personas están dispuestas a leerse el estudio completo e invertir X cantidad de horas en aprender eso que va a cambiar su vida. Si en vez de eso entregamos la información en una infografía corta, un video, un blog o de cualquier otra manera que sea más accesible, entretenida y sencilla de aprender, la información se compartirá mucho más. El sexto y último elemento son las historias. Una buena historia es el mejor transporte para tu información. Un ejemplo de la efectividad de las historias es la del caballo de Troya. Estoy seguro que todos conocen la historia de cómo los griegos vencieron a los troyanos después de una década de guerra. Los griegos construyeron un caballo gigante de madera, lo adornaron y escondieron a sus mejores guerreros dentro de él. Después el ejército arrastró el caballo hasta las puertas de Troya. Y dejándolo como una señal de tregua, los guerreros fingieron retirarse. Entonces los troyanos enviaron hombres a tomar posesión de aquel hermoso tributo, arrastrándolo al interior de los grandes muros troyanos. Los troyanos, orgullosos por haber sobrevivido a aquella larga guerra, no tuvieron opción más que festejar, y lo hicieron ahogando sus gargantas en tragos de amargo licor, a.k.a. se pusieron hasta la madre.
y con más de media Troya llorando por su ex, los guerreros salieron del caballo y abrieron las puertas de Troya a los demás guerreros griegos, consiguiendo la victoria sobre Troya. Lo interesante de esta historia no es cómo fueron engañados los troyanos, lo interesante es cómo esta historia ha pasado por tantas generaciones. Y claro, existen miles de versiones, pero en esencia es la misma historia, a pesar de que se estima que esto pasó en el año 1170 a.C. y no fue escrita hasta muchos años después. Sin embargo, seguimos hablando de ella hasta la fecha. La historia del caballo de Troya no solo es una historia entretenida, también enseña una lección importante. Esta es que no debes confiar en tus enemigos. Si te dieran ese consejo, tal vez no tendría el mismo impacto que con la historia entretenida. Y esto es porque nuestro cerebro funciona mejor en términos de narrativa que de información pura. Por eso, al enfocarnos en la historia, la información viaja con ella y por ende se transmite más fácil. Una historia solo es un método de transporte eficiente para la información, por lo que la historia debe incluir al menos uno de los 5 elementos que vimos con anterioridad para que ésta tenga una comunicación efectiva. Un ejemplo de cómo explotar el poder de una historia lo podemos ver con Subway. Subway ofrece 7 sándwiches con menos de 6 gramos de grasa en cada uno, pero se me hace difícil imaginar un escenario en donde podamos comunicar esta información sin parecer una grabadora publicitaria. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué onda? No, pues tranquilo. Oye, ¿sabías que Subway tiene 7 sándwiches con menos de 6 gramos de grasa en cada uno? Ah, chido. En cambio, al fusionar la información con una historia, hacemos más sencilla su transmisión. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué ha habido? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Oye, ¿supiste la historia del güey que bajó 110 kilos solo comiendo Subway? Chis, no la conozco. ¿Cómo estuvo? Jared Fogle era un estudiante que por falta de ejercicio y mala alimentación llegó a pesar 190 kilos. Este men era tan gordo que escogía sus clases dependiendo de cuánto tenía que caminar para llegar al salón. Llegó a tal grado que su roomie se preocupó por él y le aconsejó que empezara a cuidar su alimentación. Entonces Jared se propuso empezar una dieta que pudiera seguir con facilidad, sin complicarse demasiado la vida y sin gastar tanto. Encontró que Subway tenía la mejor propuesta por costo y comodidad. Jared comió durante meses únicamente un sándwich de verduras por las tardes y de cena un sándwich de pavo. A los 3 meses bajó 45 kilos, pero Jared no se conformó con eso y continuó su dieta hasta bajar 110 kilos. La historia no se comparte por hacerle publicidad a Subway, pero la información de Subway nos lleva porque forma parte de la narrativa y sería muy difícil excluir a la marca de la historia. Las personas que escuchan la historia de Jared aprenden: 1. Que aunque a primera vista Subway es una marca de comida rápida, también ofrece varias opciones saludables. 2. Tan saludables que puedes bajar de peso solo comiendo su menú. 3. Si alguien vuelve por más después de haber comido 3 meses seguidos lo mismo, la comida debe ser buena. Todo eso aprendemos sobre Subway, a pesar de que la historia la escuchamos por Jared y su logro. Y estos fueron los 6 elementos más influyentes en el boca en boca, y por ende en la viralidad. Pero lo más importante es no olvidar que nuestra marca o producto forme parte de la narrativa central del mensaje, porque de otro modo tal vez tu contenido se vuelva viral pero no tenga nada que ver con tu marca y por ende no la afecte ni la beneficie. Hay muchos casos en donde una campaña se viraliza pero no necesariamente afecta de manera positiva a la marca que está detrás de ella, porque tal vez la información no tiene nada que ver ni está vinculada con el producto que se ofrece. Si llegaste hasta el final te lo agradezco y me gustaría escuchar cuál de los 6 elementos es el que más te llamó la atención abajo en los comentarios. Saludos, yo soy Dante Guerra y esto fue Market Influence.